o sea, generalmente mi trabajo era todos los días estar en la obra, dirigiendo una obra en Brooklyn. Bueno, el ambiente puede imaginarse, era polvo, polvillo de cemento, era un calor tremendo, Lucho, Ya. que todo el edificio que estaba donde era mi compañía, todito se quemó todito. Y el calor fue tan grande que derritió las cajas fuertes que donde tenían guardado planos, dinero, tenía todo, o sea, todito, pero fue Que una cosa tremenda. un infierno. No se pudo rescatar nada de esa oficina después. Ya. Ujú. O sea, imagínense el poder devastador de las explosiones. Ya. Que eso fue, pues, ingeniería, desde el punto de vista de ingeniería fue una obra maestra, pero una obra maestra del Macabra, mal, de macabra. destrucción. Sí, Correcto. porque todo estuvo perfectamente calculado. O sea, porque fíjese que en Nueva York y en los Estados Unidos, se acostumbra a la estructura metálica revestirla con un compuesto de asbesto justamente para proteger la entrada del calor. Pero imagínense cómo ha de haber sido tanto calor, que nada, que el calor se metió y prácticamente fue que se derritieron Las las estructuras. columnas, o sea, se fundieron las columnas y por eso fue que el edificio se vino abajo. Qué ¿Sí? terrible, ¿no? Fue una cosa tremenda. 15 años. Eso fue en el 2001. 2001, correcto. Hace 15 años. Sí, Y cuénteme, ¿cómo quedó la gente a raíz de algo que sinceramente nadie en el mundo lo esperábamos? O sea, un ataque directo a la primera potencia del mundo, así, nadie se lo esperaba. correcto. ¿Cómo quedó la psiquis, la parte emocional de la gente? Bueno, yo que vivía en esa época en Nueva York, o sea, todo el mundo, ahí no había diferencia de latinos, de gringos, de europeos, todo el mundo estábamos consternados, sentíamos como en carne propia, nos sentíamos, sentíamos luto, dolor, pero a la vez sentíamos rabia, o sea, era una mezcla de sentimientos, ¿me entiendes? Correcto. Pena por toda esa gente que se murió. Al frente de mi casa donde yo vivía, una señora bien chévere, una de raza india, madre de tres hijos, buena señora, salió ese día a trabajar y más nunca regresó. O sea, y así por el estilo un poco, o sea, fueron como más de 3.000 personas que fallecieron, que perdieron la vida. Más allá del hecho también, y lo estaban recordando esta mañana, o sea, de aquella gente que se metió a rescatar y por meterse a rescatar perdieron la vida. O sea, aquellos héroes anónimos, aquellos básicamente eran policías y gente de bomberos que tratando de cumplir su noble misión, pues se metieron ahí, como que dice, a la boca del lobo y pues sufrieron el holocausto rindieron el holocausto de perder su vida por tratar de salvar a otra gente, ¿no? También hubo gente que se salvó, sí, eso es verdad. O sea, actos milagrosos podría decirse, ¿no? Correcto. Porque, pues, nada más que, o sea, si usted revisa la historia, y además, quiere que le diga algo, yo trabajé en las torres, pero eso había sido unos 2 años atrás. Y justamente como ingeniero teníamos que haber, fuimos a la torre más pequeña y hicimos unos arreglos estructurales ahí. O sea, fue una cosa tremenda, de verdad que sí. El sentimiento, y aún ahora que nosotros recordamos eso, pues nos da cierto pesar, ¿no? O sea, es que no lo podemos aceptar, es la palabra. O sea, son cosas que han pasado, pero en nuestra mente, o sea, el luto sigue y la inconformidad ahora. Correcto. La inconformidad de lo que pasó y no, pues el rechazo a todas estas obras de gente que por fanáticos, porque esto fue una obra de gente fanática, gente alienada, pues producen el mal, la destrucción, la muerte y la miseria de otra gente. Correcto. Cuénteme, me decía Rafael que usted ha trabajado algún tiempo como corresponsal, ¿no es cierto?, de algunos medios informativos. No Sí, sé, correcto.
la infausta noticia Ajá. de que habían caído las torres. O sea, y yo cuando vi esto le digo, mi- desde mi perspectiva, yo no podía creerlo. O sea, cuando yo vi eso en la televisión pensé que era una maqueta, pensé que era una escena de película, pensé que era un avión a control remoto y era una maqueta o era una recreación en 3D. O sea, no podía creerlo. Era algo difícil de asimilar. Pero si para nosotros mismos, yo que lo estaba viendo en ese momento en vivo, el segundo avión ya lo vimos, o sea, no podíamos creer lo que estábamos viendo. O sea, después cuando ya empezaron las noticias a describir y a verificar, pues ahí ya no tuvimos más que creer. Y entonces fue donde viene esa mezcla de sentimientos, ¿no? De pena, de tragedia, de solidaridad y de rabia e impotencia, que no podíamos hacer nada. Entonces aquí viene un comentario sobre lo que supe de unos ecuatorianos que se habían salvado, unos cocineros, pero sí hubieron gente ecuatoriana que pagó tributo ahí en esa tragedia. Algunos, sí. Al, y la otra pregunta, ¿todavía quedó un saldo pendiente de gente que nunca apareció sus cuerpos, sus cadáveres? Todavía hay un saldo de desaparecidos como Sí, correcto. O consecuencia. sea, ellos no han logrado identificar todo los muertos que se sucedieron porque ocurre que había alguna gente que era ilegal. Correcto. Entonces la gente ilegal no estaba registrado en ningún... Además que usted se pone a imaginar y enfóquese en lo que pasó ahora último en el Ecuador. Cuando caen escombros y cuestiones, y ya meten las máquinas, a veces pues se trituran los cuerpos y qué pena porque pues a pesar de que están muertos, o sea, al remover los escombros, pues se lo van llevando con todo, pues ya y los Se, se, descartan, o se sea, pierde los botan. totalmente, claro, claro, se pierde totalmente. Sí. Ahora, otra secuela que hay de eso hasta la presente y ahora se está evidenciando mucho más es la contaminación del aire, cómo ha afectado a un pocotón de gente, de sobrevivientes, de gente que salió de allí, de gente que estaba en los alrededores, de gente que estaba efectuando labores de rescate y paramédicos y toda esa Que cuestión. aspiró todo ese cemento y todo eso. Ese polvo estaba mezclado con asbestos y con humo. Segura ¿Ok? mucha gente está muriendo de cáncer, me imagino. Sí, sí, o sea, y se han detectado inclusive cánceres a la piel, o sea, es una secuela que todavía, o sea, pasa factura a quienes estuvieron por allí. Sí, definitivamente que sí. Podríamos concluir que ni Estados Unidos ni el mundo se ha recuperado aún de aquel golpe de hace 15 años atrás, ¿no? O sea, pienso que no el 100%. Sí nos hemos recuperado porque inclusive ya están las torres allí, nuevas torres que se han hecho, Correcto. cuyo director tengo el honor de decir que fue mi jefe en la siguiente compañía para la que yo trabajé, que es un arquitecto que se la sabe toda, es un excelente arquitecto, fue puesto, primero fue jefe mío para un trabajo en New Jersey y después lo pasaron a las torres. Esas torres están prácticamente listas, pero definitivamente yo creo que eso es más o menos así, no sé, usted espero que nunca lo haya sentido. Por eso es como cuando usted pierde un hijo. O sea, usted llora, en el momento es la tragedia. Y con el tiempo, ya el dolor se disipa, pues siempre le va a quedar el vacío, o sea, siempre le va a quedar ese hueco ahí. O sea, Correcto. esto es lo que pasa con nosotros quienes vivimos esa tragedia. Siempre vamos a tener ahí ese latente, ese recuerdo, esa tristeza, ¿ya? Y esa rabia, porque si ese es un sentimiento, como quien dice, una mezcla de sentimientos. Tristeza, Impotencia, ¿no? tristeza, impotencia y rabia.